Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una consulta. Bueno, voy a dejar de repente, creo que estoy mal, pero ahorita solamente estamos cinco, no, cuatro, con ustedes, chicos. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal, Eh, Mauricio? en ese caso, ¿qué recomendaría? ¿Que se pueda Mire, aplazar la mire, clase o cómo? sí, Mauricio, porque justamente lo que yo le estaba diciendo a nuestra delegada es que particularmente mañana quería ya comenzar un nuevo tema, en este caso, que tiene que ver con el comportamiento individual. Igual lo podemos avanzar, pero lo que yo sí desearía es que en la recuperación por lo menos venga la mitad, ¿no? De repente, pues por lo menos unos 10, 12 chicos, ¿no? Para que pueda por lo menos haber uno por grupo, porque de esto que voy a dictar voy a dejar una clase, voy a dejar un trabajo que va a ser tipo foro. Eso es lo que quisiera, ¿no? Justamente por eso habíamos quedado que fuera este día, ¿no? Por eso habíamos quedado que fuera este día, en este horario, que solamente era como una hora y media, ¿no? En ese caso. Sí, sí, mejor. Igual yo le voy a comentar a nuestra delegada. Yo sé que es un poquito difícil porque es domingo, ¿no? En todo caso, pero tratémonos de dar ese espacio, chicos. Yo sé que de repente les estoy pidiendo mucho porque es un día de descanso también. O en todo caso puede ser también el sábado por la noche, ¿no? Que yo también estoy un poco libre. Yo tengo clases toda la tarde del día sábado y estoy con clases toda la tarde hasta las 6. Tengo clases de 2 a 6 con los chicos de noveno, pero luego con ustedes puedo tener clases a partir de las 7 que regrese a casa o ya puedo dictar incluso en la misma universidad, ¿no? De repente desde las 6:30 hasta las 8 puede ser. Pero démonos ese tiempo, por favor. Eso sí les voy a pedir, porque ahorita de repente hacer la clase, como bien me dijo Fátima, la podemos grabar, pero si no se entiende bien, de repente no captamos bien todos los contenidos de lo que te voy a pedir para hacer el foro y eso también va a ser una nota, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que quede bien establecido, ¿no? ¿Está bien? Cristian, Génesis, Yulisa, Mauricio. Ya, muy bien. Para ver, Cristian, Génesis, por favor, me indica. Sí, porque están los cuatro, vamos a grabar la clase igualmente. Y si no la ven, ustedes van a tener que hacer el trabajo. Entonces no me parecería justo, no me parecería nada justo. Exacto, pues porque ustedes han estado acá, pues, ¿no? Y, ay, pero ¿qué es lo que dijo? No, ya los conozco ya. Por eso es que no me parecería justo. ¿Ok? Ok. Entonces, o de repente esperamos 5 minutos más, no sé, díganme. De repente como para tener ese tiempo, ¿no? Claro, o en todo caso, si no, esperemos hasta unos 3 minutos más, y ya porque ustedes también, o sea, la cuestión era solamente hacerlo de una hora y media para terminar de hacer este contenido y dejar el foro de repente hasta el próximo domingo, ¿no? Esa era un poco la idea. Pero igual, o sea, pero si lo dejamos para el próximo domingo no tengo ningún problema, pero venga, por lo menos la mitad. Eso es lo que quería, ¿no? En ese caso. Vamos a esperar 2 minutos más y si no, ya lo dejamos para el otro domingo y eso ya yo lo voy a indicar mejor mañana en el aula, para que ustedes tampoco no tengan ningún inconveniente con nuestros compañeros. ¿Ya? Vamos a esperar un par de minutos, por favor. Solamente les pido eso y si no, ya mañana yo hago el llamado a los estudiantes. Ahí está entrando Angie. ¿Qué tal, Angie? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy bien.
Para ver, vamos a esperar 2 minutos más y vamos a ver quiénes más ingresan. Esperemos que por lo menos lleguemos a unas 10 personas y con eso comencemos la sesión. Muchas gracias. Muy bien, para ver, chicos, bueno, creo que dice, ¿quién más se ha ido? Por favor, no se vaya. Ya, para ver, vamos para ver, somos 5 nada más. Como les comentaba, chicos, yo de esta clase voy a dejar un foro, ¿ok? Voy a dejar un foro que va a ser parecido a lo que hemos hecho de partidos, ¿no? En este caso va a ser muy parecido a lo que hemos hecho de partidos, pero solamente va a ser foro, así como fue la película, ¿no? Y lo que luego vamos a hacer es, en este caso, también un poco explicar lo que se ha puesto en el foro, pero eso ya va a ser más adelante. Y luego de eso, el día de mañana voy a comenzar con el tema de participación política individual. Y quiero explicar un poco algunas cuestiones básicas para luego realizar el trabajo de investigación, ¿no? En este punto. Entonces, por eso es que mañana sí es clave en el sentido de desarrollar todo ello bastante bien, ¿ok? Ya, bueno. Bueno, discúlpenme, vamos a empezar. Entonces, chicos, algo rápido, por favor. De repente, para tener este tiempo, no quiero desperdiciarlo ya que están los estudiantes aquí conmigo. Yo quiero en este punto trabajar un poco el tema con ustedes para terminar de ver esta parte de los actores colectivos, ¿no? Y cómo es que estos se van sustentando también en la práctica o en esto que vamos a llamar su comportamiento, ¿no? No nos olvidemos que para nosotros esto es bastante importante. Estamos analizando esto desde unas perspectivas más conductistas en ese sentido. Y pues evidentemente para nosotros también esto va a ser súper necesario de tener en consideración. Hemos estado hablando un poco en las últimas clases sobre todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Eventualmente también habíamos estado desarrollando toda esa parte. Voy a terminar también de hablar de ello, en este caso, sobre todo cuando hemos estado analizando al partido en la perspectiva más sistémica, ¿no? Eh, pero ahora lo que me quiero centrar también es en esta parte netamente ligada a los movimientos sociales. Para ver, permítame y voy a terminar de ver esa parte porque sí, no terminamos de analizarla tal cual, pero acá la tengo.
Permítanme un ratito. Ya está. Entonces, en este punto, como ya lo habíamos visto, ¿no? Los partidos políticos también, ¿no? Y ya de manera final nosotros ya hemos estado exponiendo sobre ello, pero sí me gustaría complementar ello, ¿no? Rápidamente antes de pasar al siguiente tema. Porque algo importante que hay que tener en consideración al momento de lo que va a ser el análisis de estos actores eventualmente es porque tienen un reconocimiento, ¿no? De manera oficial, por decirlo así, de parte del Estado de su personería jurídica, ¿no? Entonces esto para nosotros también resulta importante y necesario, ¿no? De incidir sobre todo en el momento que queremos analizar su comportamiento en el sistema político. ¿Por qué? Porque mucho de su actuar eventualmente está ligado a una serie, ¿no? De aspectos que son netamente ligados a lo normativo, ¿no? No tanto es así que los partidos políticos en sí mismos, ¿no? Tienen esta capacidad, ¿no? Tienen esta capacidad para que, ¿no? En ese caso puedan tener este desenvolvimiento, ¿no? En cuanto a su desarrollo, eventualmente, así, bueno, teniendo en consideración estos límites que básicamente enmarca la normativa de organizaciones políticas que hay en el Perú, ¿no? En ese caso, y en todos los países, dícese que tenga partidos políticos, ¿no? U organizaciones políticas, en este caso, que pueden tener diversas formas. Nosotros aquí solamente hemos analizado la performance de los partidos en nuestro sistema de partidos, eventualmente, pero esto también es importante determinar que esto también va a tener consideraciones distintas, ¿no? O vamos a poder ver performances bastante complejas y variadas, ¿no? Y que esto se va a ceñir de manera bastante particular, teniendo en consideración, en este caso, tres aspectos. Nosotros estamos viendo ahorita al partido como actor, pero no nos olvidemos de que existe esto que es el sistema de partidos. Y nosotros hemos dejado el análisis de esta parte solamente hasta esto, hasta cuando estamos hablando de los partidos dentro de lo que vamos a llamar como un sistema partidista, ¿ok? O de partidos políticos o de organizaciones políticas. Y eso es básicamente lo que hemos dejado, pero no nos olvidemos que también la performance de estos actores y dentro de su propio eje sistemático también va a estar unido con otros ejes sistemáticos que son importantes de analizar. En una primera instancia, básicamente va a estar netamente ligado a lo que en este caso vamos a llamar también como, por ejemplo, ¿no? El eje netamente ligado al sistema de gobierno, que es un sistema un poco más estable y de conformación básicamente de quienes van a ser los grandes desarrolladores de políticas y también los grandes desarrolladores legislativos, ¿no? En este punto. Y también los administradores de justicia, pero nosotros no tenemos en este caso como el sistema de justicia todavía dentro de este tema que va a estar ligado también a otro sistema, que es el sistema electoral. Nosotros hoy en día podemos ver ya un poco más eso. Ya justamente hace 2 días terminó este proceso de la determinación de los candidatos básicamente a las primarias de los partidos políticos, que en ese caso van a pasar justamente todo este mes de noviembre a través de sus democracias internas, a través de sus democracias internas, para conformar y para, en ese caso, siendo precandidatos, puedan pasar por estos mecanismos y luego puedan, pues, eventualmente saberse quiénes van a ir finalmente como candidatos por estos en la contienda electoral a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto es muy importante, necesario de abordar, de entender, porque esto es lo que toca para nosotros hoy en día, sobre todo teniendo en consideración nuestro ámbito de estudio, que es el comportamiento político, ¿no? En este caso, desde la participación política y de la participación política electoral de manera específica, ¿no? Y ahí los actores van a comenzar a tener una serie de performances, ¿no? En este caso, que van a estar ligadas a lo que eventualmente se esperaría de lo que hagan, ¿no? En términos incluso
normativos, pero también otra cosa es lo que realmente hacen, ¿no? Entonces eso tiene que ver un poco con esto que es la performance, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente, y ya para finalizar esta parte que está justamente y que muchos de ustedes ya la han trabajado en este punto, vamos a terminar de analizar esto desde el sistema de partidos. Y esto ya para este momento ya los estudiantes han llevado el curso de partidos políticos y esto pues es eventualmente súper importante en ese sentido, ¿no? Un poco evidenciar esta capacidad que tienen estos actores para comenzar a trabajar o para comenzar a desarrollar actividades teniendo en consideración que estos también de algún modo u otro van a coexistir con otros, ¿no? Que básicamente también van a ser formas de representación de la sociedad. O sea, un partido político como tal y como ya lo hemos visto, ¿no? Se conforma de manera voluntaria por las personas y que básicamente, pues, en este caso desarrollan un proyecto en común que nosotros eventualmente necesitamos o deseamos poner en práctica o llevar a cabo. Por eso es que postulamos, ¿no? Y tenemos, pues, ¿no? Esta capacidad para poder desarrollar la propuesta y competir por justamente gracias a esa propuesta y a una serie de criterios más que debemos cumplir según las normas, ¿no? Lograr, ¿no? Para lograr en este caso conformarnos como un partido político tal cual. No basta sencillamente con decir que yo soy un partido político para poder hacer y tener esta capacidad, ¿no? De incidencia dentro del sistema, ¿no? Para yo poder ingresar en van a pasar una serie de aspectos. Primero podríamos incidir en esa perspectiva que es un poco más formal, que tiene que ver con, ¿no? El desarrollo y el reconocimiento explícito de mi organización partidista o mi organización política, ¿no? En este caso, dentro de el Estado o teniendo este reconocimiento por parte del Estado para que yo pueda desarrollar acciones con esta personería jurídica tal cual. Entonces, desde ese aspecto formal, pues es importante, ¿no? No podemos soslayar ese punto porque eventualmente es realmente ese punto hoy en día el que nos permite, ¿no? Sostener incluso nos permite sostener al mismo partido dentro del sistema de partidos, ¿no? Pero también nos obliga netamente también a lograr la participación o a desarrollar participación de cada proceso en cada proceso, ¿no? Y ciertamente lo que se busca en cada uno de esos procesos es realmente lograr tener, ¿no? En ese caso, representación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el partido luego se diluye, ¿no? O sea, y ciertamente ese es un problema porque estamos dentro de un sistema donde eventualmente los partidos políticos comienzan, ¿no? A dejar de funcionar como tal. ¿Por qué? Porque muy probablemente dentro del sistema, ¿no? En este caso, muy probablemente dentro del sistema no existan esos incentivos, ¿no? Que justamente un poco el tema aquí que estábamos, bueno, y que deberíamos indagar, ¿no? En este caso, o sea, el sistema de incentivos hoy en día, ¿no? Para ser partido político es interesante, ¿no? Pero también conlleva un gran riesgo, ¿no? En el sentido de que si yo no logro, ¿no? Lograr cierto nivel de representación, sobre todo en lo que es la parte legislativa, muy probablemente pierda la inscripción, porque es como que lo mínimo, ¿no? Muy probablemente no gane la presidencia, pero sí lo que debo ganar es representación en el Congreso. Si eso no se logra, hoy en día los partidos políticos están justamente, ¿no? Justamente están con este problema, ¿no? Y con esta amenaza o desafío, por decirlo así también, ¿no? De continuar con su permanencia funcional como organización, ¿no? Siempre y cuando tengan la capacidad para lograr niveles de representación, ¿no? En este caso. Y a pesar de que incluso la representación en el Perú tiene enormes problemas, ¿no? Pues los partidos hoy día y dado las condiciones del sistema hoy, ¿no? Ellos tienen que comenzar a asumir eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vemos en el sistema de partidos, ¿no? Entonces, básicamente esto, y desde la perspectiva de Nolen, vamos a determinar como un sistema de partidos a ese conjunto de partidos que van a estar
dentro y que y que cada estado va a determinar como tal, ¿no? Entonces, para que eso se dé, tiene que cumplir con requisitos que no solamente tienen que ser retóricos, sino tiene que haber evidencia, ¿no? En este caso, inscribir un partido eventualmente no es algo fácil, puede llevar muchos años y ciertamente muchos de ustedes quizás han estado y formando parte de estos procesos de inscripción partidista y que se necesita, ¿no? Incluso hay un número que me parece que es el 0.05, eso es 0.5%, 0.5% creo, de una circunscripción, bueno, a nivel nacional, ¿no? Que más o menos son alrededor de algo de 50.000 afiliados, ¿no? O incluso un poco menos, ¿no? En este caso, creo que son algo de 25.000, 30.000, lo que indica hoy en día esa propuesta, ¿no? De lo que van a ser afiliados. Habían partidos que eventualmente tenían muchísimo menos afiliados que eso, y uno de ellos era Fuerza Popular hasta hace poco, ¿no? Pero eso ha cambiado ahora, ¿no? Pero algo que también para ellos no ha sido como que tan complicado, en este caso de poder superar, porque bueno, puede haber muy poca gente todavía inscrita en Fuerza Popular, creo que ahorita solamente hay alrededor de 25, no llegan ni a 30.000. Si llegan a 30.000 es bastante, pero ciertamente Fuerza Popular es uno de los partidos que menos afiliados ha tenido desde que apareció como tal, ¿no? Uno de los partidos que más afiliados ha tenido siempre es APP, otro de los partidos ha sido Acción Popular, incluso ahora con las exposiciones, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, Somos Perú, ¿no? Comienza a tener un número interesante de también, en este caso, afiliados, ¿no? Entonces, eso también es importante. También es importante, pero no basta. Eso no basta para seguir, ¿no? Entonces, definitivamente la cantidad de partidos también es otro criterio importante. Estamos frente a un sistema de partidos que básicamente ya no solamente fragmentado, es una enorme y amplia fragmentación, sino que incluso ya estamos frente a escenarios de atomización, ¿no? Imagínense, al menos en el caso peruano, eso es algo bastante importante. Y no por poco, también eso es una consecuencia, podría ser una causa, pero también un efecto de lo que eventualmente el New York Times en esta última semana ha comentado sobre cómo dejar de ser una democracia sin pasar, por ejemplo, o sin la necesidad de pasar por un proceso o por un gobierno de dictadura, incluso de autoritarismo, ¿no? Es un problema que hoy en día nosotros politólogos deberíamos estar analizando. Eso ya lo habíamos mapeado desde hace un tiempo, ¿no? Desde más o menos que la señora Boluarte y ciertamente el señor Castillo también había asumido, pero incluso antes, ¿no? Desde más o menos el gobierno de PPK, ¿no? Este tema sobre el vaciamiento democrático ya se había analizado, incluso Vergara y Barrenechea, si es que no estoy mal, ya habían hablado un poco de ello, pero este vaciamiento democrático, básicamente, ¿a qué se debe? No se debe a la parte más formal de la democracia, sino del régimen, ¿no? O sea, en el sentido de en este caso, en el sentido de que realmente, ¿no? En este punto, el comportamiento de los actores en el sistema está haciendo que el régimen democrático, que tiene que ver con esta forma como las instituciones se tienen que manejar, deje de asumir esa perspectiva o esa forma de trabajo de las instituciones para irse a formas más de dictadura, incluso, bueno, de básicamente, ¿no? En ese caso, asumiendo más autoritarismo o más autoritarias y que básicamente podrían seguir incluso hacia una dictadura, ¿no? Incluso asumiendo también esa perspectiva y el cambio. Miren cómo la performance, esto yo sí quisiera que lo puedan analizar, y yo creo que ese es el punto de partida para nuestro trabajo, para que ustedes se den cuenta de lo enorme y profundo y necesario que eventualmente hoy en día el comportamiento lo es todo, en el sentido de
que una cosa es lo que digan las normas y otra cosa es cómo realmente las instituciones y los sistemas realmente funcionen. A ese aspecto es que va este curso, chicos. Una cosa es lo que diga la norma y lo que debe ser, y otra cosa es lo que es. Este curso de comportamiento básicamente se enfoca en ver lo que es. Una cosa es que me digan que viven en una democracia y otra cosa es que las instituciones no sean o no tengan una performance que eventualmente se circunscriba a esa perspectiva de régimen. Entonces ahí estamos fuertemente y completamente en una situación, ¿no? Que nos podría traer muchos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces yo particularmente indicaría, ¿no? En este punto, y creo que es un aspecto de vital importancia, ¿no? Sobre todo para lo que vamos a entender y analizar también en cuanto a, ¿no? Esta performance que eventualmente se ha venido configurando en estos últimos años acerca del régimen. Tanto es así que la última semana también nuestro actual presidente del Consejo de Ministros ya ha asumido que lo mejor que le puede pasar al Perú es hacer un cambio de tipo de gobierno, dejar de ser un presidencialismo para eventualmente pasar a ser un parlamentarismo en el cual los partidos políticos tengan la capacidad de hacer absolutamente todo. Y ojo, nosotros constitucionalmente seguimos siendo un presidencialismo, pero el sistema ha girado tanto y se ha transformado tanto en la práctica, en el sentido del comportamiento de la institución, de este comportamiento entre ambas instituciones, que ya los mecanismos de pesos y contrapesos particularmente han o han polarizado o han logrado la conformación de coaliciones, por decirlo así, por intereses, ¿no? En el sentido de la sobrevivencia para poder lograr qué cosa, para poder lograr, ¿no? Vivir o subsistir en ese periodo de tiempo a pesar de la crisis. ¿No? Esto es muy importante, lo estamos viendo netamente desde el campo del comportamiento. El comportamiento hoy en día de las organizaciones políticas como actores del sistema han girado, han virado al que el sistema de gobierno y la estructura del sistema de gobierno no se haya transformado de un presidencialismo hacia un presidencialismo parlamentarizado, pero ya hoy en día la visión de los actores políticos que tienen capacidad de veto y de voto, como lo hemos visto, ¿no? Que es otra parte de la teorización política, también es importante incidir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nos permite tener una mayor interrelación, ¿no? En este caso, sobre todo, para ver, ¿no? Que muy probablemente ese sistema prontamente pueda ser, ¿no? O pueda suceder o se pueda dar, ¿no? Esta parlamentarización. Lo cual, eventualmente, y dadas las circunstancias actuales en el sistema, va a ser un enorme problema. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos frente a organizaciones políticas que hasta ya en ese momento para la justicia peruana se han convertido en organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque eventualmente, dadas las circunstancias de su propio trabajo y de su propia performance, y dado también los elementos constitutivos que para que toda organización pueda subsistir son los recursos, y al no tenerlos o generarlos, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones partidistas? ¿No? Que hoy en día están en el poder, ¿qué es lo que se suscita? ¿No? Que desarrollan, ¿no? Nexos y lazos con, antes lo hacían con las empresas, como fue en el caso de algunas organizaciones que básicamente recibieron financiamiento directo, en este caso, ¿no? De algunas instituciones básicamente ligadas al sector financiero, ¿no? Y también industrial, o también en este caso empresarial, pero ahora eso está ya dejando de lado ello, ¿no? Miren, y esto yo solamente quiero que ustedes, en este caso, en este punto, estimados estudiantes, yo también creo que algo de eso debería llamarnos un poco la atención, o debería llamarnos un poco la atención hoy, como por ejemplo, de repente no se ha visto tanto,
y de repente puede tener un análisis también que va por una línea parecida a la que voy a indicar, pero, por ejemplo, no hay una serie de partidos que hoy en día, ¿no? Han dicho que no van a ir, pues, ¿no? A esa CADE empresarial que se va a llevar a cabo en unas semanas, ¿no? Entonces, y antes, pues, la CADE era un lugar donde eventualmente los candidatos, pues, iban a lucirse, ¿no? En el sentido de dar confianza a ese sector empresarial, ¿no? Que básicamente desarrolla las actividades económicas en nuestro país y con ello, pues, no recibir este espaldarazo de la élite, ¿no? Sobre todo económica, pero porque ya no lo hacen, ¿no? Y varios de ellos, que son partidos que hoy tienen representación, no lo están haciendo. Yo particularmente podría también, ¿no? Podría también tener una visualización porque son gestos políticos, ¿no? Y es algo de eso, por ejemplo, yo podría asumir que esto ya, y eventualmente ya no tienen que rendirle tanta pleitesía al sector económico formal. ¿Por qué? Porque ya se están alimentando y básicamente ya sus campañas no las van a financiar ellos, sino más bien las economías ilegales. Y para eso ellos no necesitan absolutamente ningún tipo de besamano para estar en el poder gracias a ellos. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso podría ser una lectura un poco subrepticia, pero que es muy significativa en el sentido de lo que hoy en día, ¿no? Estamos viendo en términos de financiamiento de las campañas políticas, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Antes, por ejemplo, ellos iban allá. ¿Por qué? Porque lo que querían es también, ¿no? Tener este espaldarazo que no solamente se iba a determinar como esta inclusión dentro de la élite, sino sobre todo en la determinación y en el apoyo económico que iban a recibir. Ya, hoy en día, con esta conducta que tienen los liderazgos preponderantes de cada partido político por no ir a la CADE, creo que es un mensaje interesante en el sentido de que muy probablemente ya ellos no necesiten tanto de ellos para poder llegar al poder, ¿no? Es algo que eventualmente, ¿no? Yo, acá lo está, ¿no? Democrático Halloween, sí, ¿no? Halloween, este es de vaciamiento democrático. Muchas gracias, estimada Yulisa. Muy interesante esto, eventualmente, ¿no? Sobre el vaciamiento democrático. Ya se estaba mapeando, como yo les digo, de ese tiempo, ¿no? En este caso, y también yo he seguido algunas pistas, sobre todo el profesor Alberto Vergara, porque me gusta mucho su narrativa, me gusta su ensayística y sobre los temas que él también aborda, a pesar de que no siempre esté muy de acuerdo con la visión que pueda tener él, pero es respetable en el sentido de que ha escrito mucho sobre ello, pero también, ¿no? Hay creo que una mirada muy objetiva y muy de lejos, ¿no? Que es buena, pero también desde siendo un actor desde el sistema, eventualmente también es importante, ¿no? Un poco determinar ello, ¿no? Yo creo que la lectura con el tema Castillo fue una lectura de repente un poquito sesgada, pero yo creo que en todo lo demás ha estado muy acertado, ¿no? También las del jorobado, ¿no? Carlos Meléndez, ¿no? Particularmente, bueno, asociado mucho al fujimorismo, ¿no? En su momento, pero yo creo que básicamente, más que asociarlo, básicamente a una corriente, yo creo que deberíamos un poco ir hacia esa mirada menos institucional, porque él ha sido muy contestatario de la manera como se ha estado llevando la ciencia política en el Perú, sobre todo, ¿no? O sea, no necesariamente desde la perspectiva samarquina, ojo, porque él es de otra universidad, pero sí por la necesidad de entender bien la política sin esos miramientos un tanto más ideológicos propios, incluso de nosotros como investigadores que también somos sujetos políticos, ¿no? En este caso. Entonces yo creo que por ese lado va, ¿no? Muy bien. Entonces, esta parte netamente está un poquito ligado a ello, ¿no? Las ubicaciones respectivas ideológicas y estratégicas como elementos para determinar las formas de interacción. Bueno, y aquí también es importante un poco hacer ese análisis, ¿no? Que me parece supremamente necesario, porque aquí también nosotros lo que vamos a ver es esta configuración de partidos que básicamente se van a desarrollar y que van a tener, ¿no? En este caso, parte, ¿no? En este momento del desarrollo político, ¿no? Miren, no, yo les digo una cosa, desde hace 10 años que vengo mapeando esto
y las configuraciones desde el año 2011 hasta más o menos ya mapeado desde, bueno, desde que yo estaba en la universidad, incluso antes, ¿no? Pero más o menos unos 10 años atrás, incluso antes, ¿no? Desde el año 2011, ¿no? Ya en este caso alrededor de 25 años, ¿no? Hasta el próximo año, no, 10 años, 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? En este punto, la configuración de partidos de izquierda ha caído de manera estrepitosa, ¿no? Antes teníamos incluso más partidos que estaban ligados a la izquierda y centro izquierda, donde, por ejemplo, el peruano todavía, y dentro del espectro ideológico, podía considerarse un peruano que era más de centro izquierda y de centro derecha, donde las posiciones de centro estaban mucho más identificadas, incluso también había más propuestas de representación en ese sentido, ¿no? En ese sector, pero ahora no, ¿no? La izquierda realmente hoy en día es el gran ausente del proceso electoral. Y más bien lo que tenemos son propuestas que si bien son de izquierda, pero son más de centro, ¿no? Y es una izquierda más progresista. Mientras que en este caso, sobre todo, y teniendo en consideración, ¿no? Estas perspectivas que se están gestando desde la derecha, tenemos más candidatos que están dentro de esta línea de derecha que es muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, particularmente, ¿no? Les diría que la derecha hoy en día tiene más representación, o sea, tiene más oferta política, pero es una oferta política muy variada. Hay demasiada oferta para la derecha y para el centro derecha. Y eventualmente incluso quizás algo para la centro izquierda, pero no tanto para la izquierda radical, donde eventualmente han sido los bolsones que la han hecho ganar tanto a Humal en su momento como a PPK también en su momento, ¿no? Como este bolsón del antivoto, sobre todo que está en el sur, ¿no? Sobre todo que está en el sur. Entonces, quien pueda, o son dos cosas, yo creo que quien pueda conquistar el voto del sur va a ganar las elecciones. Eventualmente eso es lo que ha pasado en estos últimos periodos. Y miren, yo estoy hablando de dos aspectos ideológicos que son completamente distintos, pero que ambos pasaron a segunda vuelta con la señora Fujimori. Incluso uno siendo menos frontal, ¿no? Del cambio de polo, que fue un mal en su momento, pero también incluso, ¿no? Vinculado con estas facciones más de izquierda, incluso de extrema izquierda en su momento, pero no pasó así. Y luego, ¿no? Este rol que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que pudo conquistar el voto del sur, ¿no? Veamos los mapas electorales, y eso es un poco lo que vamos a ir indagando, ¿no? Sobre este punto, ¿no? Que vamos a tener en las próximas, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? En las próximas semanas. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos a ir también analizando un poco más este panorama, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante ello, no? Y lo segundo que estaba indicando es que se desarrollen de repente liderazgos que tengan la capacidad para romper el voto del sur, que lo veo difícil, muy difícil dadas las condiciones, pero que con una buena estrategia eventualmente podría ser factible, ¿no? En este caso, romper el voto del sur me parece un poco complicado, pero ya hubieron momentos en los cuales no necesariamente el, el sur tenía esta capacidad de poner presidentes, ¿no? Al menos lo ha tenido estas dos últimas, hasta con Humala, estos tres últimos procesos electorales, ¿no? En este caso, pero que ha sido importante, ¿no? Entonces, estas ubicaciones ideológicas, miren, y algo muy interesante es que de repente, como bien lo hemos visto, y como bien lo hemos visto en las exposiciones de nuestros compañeros, estas posiciones ideológicas eventualmente no son temas, ¿no? En este caso, o no es que los partidos políticos ahora se guíen por ideologías, que es muy importante también tener en consideración ello. Dícense que son de una ideología tal,
pero que en su práctica, por eso es muy importante el tema del comportamiento, porque en la práctica, en su desarrollo y desenvolvimiento y su acción política, realmente lo que vemos es un distanciamiento pragmático incluso, ¿no? Soslayando o renunciando a sus perspectivas ideológicas supuestamente del partido. Pero sí que es lo que conservan de ideológico sus agendas, ¿no? Sus agendas, ¿no? Que están mezcladas con componentes básicamente, si lo vemos desde la perspectiva de la derecha, netamente ligadas a valoraciones de tipo religiosas que están, ¿no? Y que se dan, ¿no? A incluso más conservadoras, ¿no? En muchos aspectos. Las agendas no, y las agendas son completamente y sumamente ideológicas, pero su performance, ¿no? Su performance es mucho más pragmática, que ya responden a agendas porque les son, ¿no? Tienen un carácter instrumental, que llama más o menos y que apela, ¿no? En este caso, que apela, por ejemplo, sí, Yulis, adelante. Muchas gracias, Yulisa, por tu participación, porque eventualmente, chicos, chicas, lo que comenta Yulisa es muy cierto. Nosotros, para ver, esto yo también quisiera que ustedes tengan en mucha consideración. Nosotros hoy en día tenemos que tener bastante cuidado en la determinación de los documentos, ¿no? De lo que básicamente va a ser la gestión de los partidos políticos. Por eso yo no me centro en ese análisis, pero en el curso de partidos sí es importante, ¿no? Porque yo más me concentro, ¿no? En este caso, básicamente me concentro básicamente en lo que los partidos hacen, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y cómo esto afecta o influye en los sistemas, ¿no? En este caso y en la vida política del sistema político en general. Pero hay un aspecto muy interesante que ha comentado Ulises que tiene que ver con la parte técnica, ¿no? En este caso. Y eventualmente, ¿por qué, no? ¿Por qué, no? En este punto, porque hay una parte técnica que nosotros sí tenemos que tener en consideración y que tiene que ver con esto que es el programa, ¿no? El programa, ¿no? Es básicamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos tipos, una cuestión estatutaria, ¿no? Del estatuto fundacional, que tiene una visión del partido de unos 30 hasta unos 50 años, de lo que eventualmente buscamos que los partidos realmente sean, pero luego tenemos una propuesta más programática, ¿no? En el sentido de que cuando yo sea gobierno, yo pueda lograr esto. Ya, pero ambos documentos deben ser, ¿no? Documentos básicamente para el establecimiento de lo que va a ser una política, ¿no? Por eso los planes de gobierno, estimados estudiantes, deben ser documentos pensados
para el desarrollo de una política pública que básicamente luego va a ser la política de gobierno, ¿no? Entonces esos tienen que guiarse y se tienen que elaborar bajo lógicas de una metodología, ¿no? La metodología para el establecimiento de políticas, eso ya lo ha venido trabajando ese plan, ya hay dos, ¿no? Hay una que se desarrolló en el año 2018 y una actualización del 2023 que tienen que ver con estos documentos de elaboración de políticas. Entonces, la lógica de la construcción de un programa político a nivel de plan de gobierno debería estar ahí, ¿no? El plan de gobierno se interlaza con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque los planes son más aterrizados, establecen objetivos y determinan el uso de recursos, ¿no? Así de fácil, ¿eh? Mientras que las políticas públicas somos abstractas, o sea, eso lo van a aprender en su curso de políticas. Pero lo que luego ustedes ven, por ejemplo, y yo les digo porque hay un trabajo de investigación de un colega ahora ya titulado también, el profesor Juan Tamani, que justamente analiza los planes de gobierno de Fuerza Popular y del programa de Castillo en temas de anticorrupción y se dan cuenta y particularmente los planes de gobierno son cualquier cosa menos planes porque no se desarrollan objetivos claros. Es un ideario. Lo que hay en términos de corrupción o anticorrupción en el plan de la señora Fujimori es nada, es retórico, ¿no? Súper retórico. Y luego de eso, en el plan del señor, bueno, para empezar, realmente los de Perú Libre no tuvieron, ¿no? En este caso, eh, básicamente, ¿no? No tuvieron, en este punto, no, fue un ideario, o sea, no hubo siquiera eso. Entonces, esto, chicos, yo creo que va a ser parte del próximo año que yo voy a llevar mis cursos de investigación muy probablemente, va a ser parte del análisis, ¿no? En este caso, y vamos a hacer un análisis de los planes de gobierno. Muy bien, entonces, las relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema político, ¿no? Entonces, el sistema de partidos tiene que tener eso, ¿no? Esa relación entre la base social y definitivamente el sistema político. Los partidos políticos son organizaciones eje, ¿no? De articulación entre lo social o la base social, que básicamente está representada por parte de quienes conforman el partido, y el sistema político en general. Conforme a esa definición, el análisis del sistema de partidos se centra principalmente en tres ámbitos: su génesis, ¿no? En su origen, su estructura y su función o capacidad funcional, ¿no? Y ese es un poco el tema que tenemos también aquí que desarrollar, ¿no? Entonces, yo particularmente, ¿no? Esta parte también acá lo comenta Menguin y Scali, ¿no? Y también Medina y Cavarossi, ¿no? La estructura de la competencia, ¿no? Presentan un análisis que se centra justamente en la estabilidad y el nivel de institucionalización de los sistemas partidarios en América Latina. Nosotros tenemos un nivel de institucionalización bastante precario. ¿Por qué? Porque la institucionalización tiene que ver con el, son varios criterios, ¿no? Pero uno de esos tiene que ver con el enraizamiento, ¿no? En este caso del partido en la sociedad. Y otra cosa también tiene que ver con la volatilidad, ¿no? O sea, qué tan pronto el partido desaparece del sistema. Es una cosa así, ¿no? Entonces eso también es otro criterio. Y este es un criterio muy interesante, sobre todo si quieren analizar esto luego en partidos políticos, ¿no? Muy bien, entonces, para Mauro Scully, justamente la dinámica del sistema de partidos no depende del número, sino del nivel de institucionalización de los mismos, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? Depende de cierta seguridad en el modo de la competencia electoral también, ¿no? O sea, que haya periodicidad en la competencia, ¿no? Y eso creo que es lo más importante para la determinación de un funcionamiento del sistema democrático es saludable, ¿no? Que haya periodicidad, ¿no? Porque si no, estamos frente muy probablemente a un momento que no pueda llevar a cierta tensión, sobre todo cuando no se, cuando quien tiene que desarrollar, bueno, quien tiene que determinar que se ha llegado al proceso electoral, que será el presidente de la República como institución, ¿no? En ese caso como líder, ¿no? Y no cumple con ello, también es causal de vacancia, ¿no? No se olviden de ello. Cierto arraigo de los partidos políticos en el electorado, aquí está, el enraizamiento, de tal manera que las preferencias políticas sean determinadas por los partidos, claro, ¿no? Y
para ver, no nos olvidemos así mismo de existencia de partidos políticos que sean los actores principales de la distribución del poder político, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En ese sentido, porque realmente nos brinda una visualización, ¿no? En este caso, de esta, o sea, debe existir partidos en el sistema y debe de haber más de uno, pues, ¿no? ¿No? Existencia de partidos políticos que sean los actores principales, o sea, debería haber más de uno, ¿no? Porque si no seríamos el sistema de partido único y eso realmente no alienta la competencia. Y si no alienta la competencia, podríamos estar frente a sistemas de partidos que no son competitivos y eso a la larga puede traer problemas, ¿no? En el sentido de que realmente no hay competencia porque los actores del sistema también pueden estar en coalición, como está pasando en el caso de, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Muy probablemente también muchos de los partidos políticos, y esto, por ejemplo, también puede ser algo, un dato revelador. Yo creo que eso puede ser un dato de tesis para ver quién lo analiza, un dato de tesis. ¿Por qué hay tantos partidos políticos? ¿No se han preguntado por qué hay tantos partidos políticos? No, pero eso era porque a la gente le gusta hacer partido. Pero hacer un partido no es algo simple, es algo que lleva tiempo, pero hay una tesis, ¿ah? Y que yo la comparto porque yo la he vivido. Porque muchas veces los partidos políticos, al no ser realmente organizaciones que reproduzcan cuadros políticos, sino más bien tienen una lógica altamente personalista, incluso, ¿no? Caudillista. ¿Por qué? ¿No? Porque quien básicamente son las cabezas, ¿no? De los partidos, es como una élite dentro del partido, ¿no? O sea, no vamos a entrar tanto a ese tema estructural, nos vamos a ir a la conducta, básicamente, de estas élites partidarias, que básicamente están guiadas por un caudillo que eventualmente es el que siempre postula las elecciones, así como podríamos verlo, ¿no? Y esas élites lo que hacen es impedir que haya un cambio generacional, ¿no? Un cambio generacional que realmente renueve las bases y renueva el partido. Por eso muchos jóvenes como ustedes, como no estamos inscritos en partidos políticos, porque sabemos que no vamos a tener oportunidad de poder formar parte de la élite partidaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte porque obviamente también está comprometido la reputación del partido y la imagen del partido, y yo no quiero que eso repercute en mi imagen y en mi branding personal. Obvio, ¿no? Yo creo que eso también es algo bastante importante de analizar. Pero también hay que tener en consideración de que los partidos políticos tradicionales no permiten realmente, ¿no? No permiten realmente que se establezcan o haya renovación de cuadros, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene, pues, ¿no? Entonces, eso también es otro problema, ¿no? Particularmente yo lo entiendo, yo lo veo, ¿no? En este caso, y creo que es algo importante, ¿no? En este punto, analizarlo, ¿no? Definitivamente, por esa lógica de la necesidad de la constitución de un partido para evitarnos justamente, porque realmente como no son organizaciones, más bien son estructuras eh, que básicamente, ¿no? Se mueven al son electoral, ¿no? Entonces, la generación de cuadros políticos para el propio manejo de la organización no es necesario. Entonces, todos están sobre esa lógica, ¿no? No, mejor conformo a mi partido porque yo sé que en el partido de estos no voy a poder tener oportunidad. Y es así, yo les digo esto a ciencia cierta porque yo he venido trabajando como asesora de una serie de políticos jóvenes que no llegan ni a los 45 años y que tienen muchas ganas de hacer política, pero no les permiten. No les permiten los propios partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos probablemente dentro de esos partidos puedan ser qué cosa, puedan ser competencias para quienes ejercen liderazgos dentro de los partidos hoy en día. Eso también es un aspecto y que tiene que ver
con la propia performance interna de los partidos políticos. Por eso es que hemos estado analizando esto, cómo internamente los partidos políticos llevan sus propios procesos, ¿no? ¿No? De organizacionales, pero también de liderazgo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, esto eventualmente creo que es un gran aspecto que de repente no se está mapeando tanto, pero podría ser, creo yo, una pista de investigación perfectamente interesante y mapear organizaciones de derecha como organizaciones de izquierda, ¿no? Y solamente analizando su performance interna, cómo esta podría eventualmente influir en la generación de cuadros nuevos que permitan la renovación del partido, ¿no? En este caso, creo que esa es una pista de investigación que no deberían dejar, ¿no? De analizar. Una organización partidaria no dependa de las ambiciones de un caudillo, justamente lo que comentaba, sino que tenga su propio valor y estatus, claro, como organización, independientemente de quién sea, ¿no? El líder, ¿no? Porque si muere ese líder, el partido no tiene por qué caerse. La organización debería subsistir, ¿no? Entonces, eso es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, MIR, ¿no? Estructura de la competencia, resalta la importancia de la estructura en la competencia, dado que la misma noción de sistema partidario supone la existencia de una estructura estable de la competencia interpartidaria, ¿no? Los tres factores relevantes que explican la estructura de la competencia son la alternancia en el gobierno, que puede ser completa, parcial o inexistente, ¿no? En este caso, es muy importante, ¿no? La innovación o familiaridad de las fórmulas de gobierno que se ponen en práctica y la accesibilidad al gobierno restringida a algunos partidos o no. Eso también es importante, ¿no? Por eso les decía, o sea, acá hay realmente necesidad de una competencia, porque si vamos a estar en un sistema donde los partidos no puedan lograr tener realmente, ¿no? Una participación, va a ser un poco difícil. No, es que eso también depende mucho de la propia performance del sistema, ¿ok? De la propia performance del sistema político electoral, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, somos un sistema proporcional, ¿no? En este caso, electoralmente hablando, pero cuando llegamos a la segunda vuelta presidencial nos volvemos un sistema bipartidista de elección, ¿no? Entonces eso también a la larga va a tener una fuerte influencia, ¿no? Entonces eso también es por ello importante, necesario ¿no? de indagar. Y la combinación de esos tres criterios nos permite distinguir dos patrones contrastantes entre estructuras de competencia partidaria, cerradas y predecibles o abiertas e impredecibles, ¿no? En este caso, ¿no? En general, los sistemas partidarios justamente nuevos representan estructuras sumamente abiertas, ¿no? Miren, nosotros somos un sistema abierto y un tanto impredecible, pero ya demasiado, ¿no? Tenemos cierta predecibilidad respecto al tema electoral. Bueno, lo teníamos, ¿no? Porque ahora con este cambio de sistema bicameral, la cosa es diferente, ¿no? En este punto, ¿no? Como en el caso de Europa del Este y Latinoamérica, ¿no? Desde esa perspectiva, el proceso de largo plazo por el cual un sistema de partidos se consolida puede ser visto como un proceso por el cual la estructura, en este caso de la competencia, deviene cerrada y predecible, ¿no? En este punto. Hay un ratito, chicos. Ya está. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, aquí, ¿no? Es muy, muy importante esto que estamos comentando, ¿no? Porque justamente en el caso latinoamericano hay muchas cosas, ¿no? Hoy en día nosotros somos un caso interesante de análisis. El nivel de penetración de los partidos en la sociedad es muy importante, ¿no? En ese caso, ¿no? En este punto. ¿No? Puede ir desde una situación en la que existan muy pocas ataduras entre los partidos, ¿no? Y los votantes, ¿no? Uf, es que esto es muy importante. O sea, realmente esta penetración de los partidos en la sociedad
realmente tiene que ver con estos lazos que los partidos construyen, ¿no? Por ejemplo, eso no sé hasta qué punto realmente es lo que está logrando agrupaciones como Fuerza Popular. Y también hoy eventualmente Renovación Popular. No podríamos decir que es algo fuertemente enraizado como tal, porque sí sería, creo yo, todavía algo, ¿cómo les puedo indicar, no? Yo creo que sería algo muy prematuro, pero en el caso de Fuerza Popular, esto también es interesante porque eventualmente, no sé si necesariamente el enraizamiento es a la organización en sí misma, que lo dudo, pero sí a la identidad fujimorista, ¿no? Esto, por ejemplo, no, miren, muchas de las cosas que yo comento no están en los PPTs, pero están básicamente en las lecturas, ¿no? ¿Esto dónde lo van a encontrar? En esto que tiene que ver con las identidades partidarias del profesor Carlos Meléndez. ¿No? Por ejemplo, en el Perú, y él incide, ¿no? En esa perspectiva en que realmente no hay partidos políticos, sino lo que más bien son identidades que se forman alrededor de los liderazgos, y esto es interesante porque así se mueve la política en el Perú, ¿no? Más que una política que se guíe bajo la lógica de una organización que pueda realmente en ese caso, que realmente en ese caso me permita a mí, ¿no? Desarrollar esto, ¿no? Que estoy tratando de, en ese punto, de analizar. Vamos a estar frente, ¿no? A una visualización, ¿no? De los liderazgos que más básicamente producen identidad, ¿no? Más que la organización, es el liderazgo, ¿no? El caudillismo, ¿no? En este caso, baja identificación, conocimiento, participación de los ciudadanos, ¿no? En este caso. O sea, no hay tanta identificación en realidad con la organización, sino más bien con lo que en este caso simboliza. La identificación más que a la organización es al líder, ¿no? Es más simbólico en ese sentido, ¿no? En este punto. Entonces, hasta una donde sí, adelante. Sí. Mira, Yulisa, lo que tú comentas es muy importante porque realmente viendo y analizando esto y dentro del comportamiento de los partidos por dentro, realmente este tema tiene que ver un poco con este reclutamiento, ¿no? Con el reclutamiento de estas personas, y el reclutamiento no se hace ni por mérito, ni porque eventualmente, ¿no? Ni porque eventualmente, ni porque eventualmente pues haya un sistema, ¿no? Sino más bien la manera de ese reclutamiento no necesariamente es tanto técnico ni tampoco meritocrático, es mucho más clientelista. Y eso, ¿no? Porque no necesariamente el desarrollo del clientelismo va a estar netamente ligado a la propia organización. Más bien está ligado a la figura de los líderes, ¿no? Los liderazgos, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece que es interesante, ¿no? Porque ahí realmente ustedes ya van viendo la forma como se soslaya completamente la organización para ya solamente tener esta ligazón entre el líder y en este caso, ¿no? Quien se identifica con él, y con eso se van desarrollando, ¿no? Básicamente relaciones clientelares bastante fuertes y fortalecidas desde esta perspectiva de líder, ¿no? O sea, realmente la organización
es un aspecto que eh, esto podría, bueno, es un aspecto más que todo formal, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, como tú bien lo comentas, Yulisa, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, incluso para poder, ¿no?, tener esta capacidad como organización, también apelan a eso, ¿no? También apelan al clientelismo de una manera muy fuerte, realmente, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, yo les comentaba de que, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de, este, en el caso, por ejemplo, de APP, ¿no? Les comentaba, ellos, por ejemplo, no generan cuadros como partido, pero tienen una organización que genera cuadros por ellos, que es la universidad, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, tiene la escuelita naranja, ¿no? APP también tiene la escuela de líderes, ¿no? Por ejemplo, pero cuando llegan al poder, ¿a quiénes metían ellos, ¿no? Como parte de esos, como parte, ¿no? De sus puestos de gobierno que necesitaban tener gente, ¿no? Que básicamente les permita el manejo de lo público, ¿no? Esos cuadros necesarios para el manejo de los asuntos públicos. En su momento, Fuerza Popular los obtenía de la Universidad a las Peruanas, ¿no? Que era una universidad enorme, ¿no? O sea, realmente ¿no? Podría pasar lo mismo con Lupe Chows y la UNI. Es que lo que pasa, Yulisa, que este es un tema muy interesante, lo que comentas, ¿no? Porque aquí, como no hay organización, entonces las organizaciones partidistas, o sea, como no realmente son organizaciones en lo formal, pero realmente no son organizaciones que se mueven como tal, porque les falta recursos, entonces ellos tienen que asociarse a otras organizaciones, ¿no? Para poder subsistir de una manera medio parasitaria, ¿no? O sea, literal, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de APP, se agencia en las universidades, ¿no? En el caso de Fuerza Popular también, ahí estaba el señor Ramírez, ¿no? Y por eso es que a las peruanas al momento de que le han quitado todo esto, le quitaron mucha fuerza, ¿no? Entonces ellos están viendo con quién agenciarse para volver a tener esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad. Entonces, y muy probablemente otros actores también hagan lo mismo, ¿no? Porque, oye, ¿cómo hago para capacitar a toda esta gente que yo necesito que trabaje para mí, o sea, que trabaje en el Estado una vez que sea parte del gobierno, ¿no? Sí, Yulisa, hay un aspecto, ¿no? Por ejemplo, Barnechea hace un trabajo de eso, creo que en el año 2016, si es que no estoy mal, o el año 2015 sobre, ¿no? Sobre las universidades, ¿no? Ahorita no me acuerdo el libro, pero lo hace, es un libro chiquito nomás, y ahí habla sobre eso, ¿no? Y habla sobre cómo es que se vincula, ¿no? APP con las universidades, ¿no? Entonces, y eso pasó, claro, en el caso de Fujimorismo no fue tan evidente, no se fue tan visible, ¿no? Pero ahora se ve, ¿no? Por ejemplo, los magistrados que hoy en día, ¿no? Están dentro de esta esfera donde ellos están logrando cierto nivel de impunidad, la mayoría son universidades que han estado ligadas o con Fuerza Popular o con el Partido Aprista. Interesante, ¿no? Profesora, ¿qué? Investíguenlo y veámoslo, ¿no? Veámoslo, ¿no? En ese punto. Incluso también con la PP, ¿no? En este caso. Entonces, entonces es eso, ¿no? La importancia de, ¿podría pasar en el caso de López Chau? Muy probablemente sí, ¿no? ¿No? Como en su momento, por ejemplo, también lo hizo Perú Libre, ¿no? Yo les digo eso porque muchos de los chicos que habían ganado, ¿no? Becas, bases y votos, sí, ese mismo. Sí, exacto, exacto. ¿No? Perú Libre, por ejemplo, en su momento, cuando ganó las elecciones, la mayoría de gente que estaba viendo todo el tema de transferencia eran chicos de la Universidad Nacional del Centro, en las universidades netamente de la región Junín. Si no era, sobre todo la Universidad Nacional del Centro. Y no nos olvidemos del caso de Dinámicos del Centro, ¿no? Los Dinámicos del Centro. ¿Por qué? Porque ahí está la organización que se gesta
para lograr tener fondos, pues porque Perú Libre como organización no los tiene, no los genera. ¿Cómo hacen para seguir viviendo como organizaciones políticas? Simbiosis de alguna otra institución que le dé los recursos que ellos no pueden generarse. Ya, ¿cómo lo hicieron? A través del gobierno regional de Junín. Por eso es que los catalogan como organizaciones criminales, pues. ¿Ven? Ese es el punto. Es muy interesante porque aquí nos estamos desligando un poco de esta perspectiva un tanto teórica de los partidos en el sentido de lo que realmente pues analizamos a los partidos en este caso y nos involucramos solamente en cómo se comporta en el sistema, punto, ¿no? Entonces eso también es interesante. Entonces hasta uno donde los partidos estén involucrados en prácticamente todas las áreas de la vida social. Es muy difícil. Créeme que en América Latina creo que un caso así muy excepcional básicamente es Uruguay, ¿no? Con un partido institucionalizado de más de 100 años, ¿no? En este caso, y es una de las democracias más estables dentro de todo, ¿no? Igual Argentina tiene algunas visiones, aunque su sistema ya ha cambiado mucho, ¿no? Por las visualizaciones, sobre todo, incluso Chile, ¿no? Con las visualizaciones mucho más conservadoras, ¿no? Pero ligadas a esto que vamos a llamar como los aspectos más libertarios, las agendas más libertarias, ¿no? Pero con el manejo económico y de la política mucho más pragmática, ¿no? En este punto. Entonces, obviamente la penetración puede tener diferentes grados en distintos sectores o áreas de la sociedad y los arreglos institucionales pueden restringir las oportunidades para el surgimiento de nuevos partidos, aún en sistemas de baja penetración. Esto también es interesante, pero básicamente eso dependerá mucho de ese sistema, ¿no? Básicamente de los arreglos de tipo institucionales, ¿no? En el Perú esto y la generación de partidos es un poco tanto compleja, pero si tú cumples los criterios que establece hoy en día el jurado y para la determinación de inscripción de una organización política como uno, justamente en el ROP, si tú los cumples, obviamente que va a pasar por un proceso, ¿no? De fiscalización y todo lo demás, ¿no? Y evaluación, pero si tú lo logras, pues bien, ¿no? O sea, no es fácil, por eso yo digo, si no es fácil hacer y desarrollar un partido como tal, por lo que, claro, a mí me parecería difícil, pero de repente para quienes lo hacen, es todo un negocio, ¿no? Porque si ya de por sí, o sea, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Por eso el tema de la fábrica de firmas, pues, ¿no? Por eso el tema que estamos viendo con esto que era este partido, que estaban también queriendo, ¿no? Queriendo, y creo que se cayó, ¿no? La inscripción de este bloque, ay, ahorita se me fue, no, no se cayó, llegó a inscribirse, es más, ¿no? O sea, se detectó que una porción, no de cientos, sino de miles de fichas de afiliación eran falsificadas. Hay organizaciones que se están dedicando básicamente a qué? A reproducción de afiliaciones falsas. ¿No? Eso también es un drama, ¿no? Pero que es parte del sistema porque, bueno, sí, así se suscita, ¿no? Así se genera. Entonces, todo eso tiene un aspecto económico detrás también muy interesante, que hay que analizarlo, ¿no? En términos prácticos, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Y la dinámica de los partidos. Otro de los temas centrales justamente del estudio de los sistemas partidarios ha buscado explicar la diversidad de sistemas existentes, ¿no? Los principales enfoques existentes pueden agruparse en cuatro, por lo menos: competitivos, sociológicos, institucionales y partidistas, ¿no? Los competitivos siguen siendo los planteos de DOMS, básicamente de la democracia, de esa perspectiva económica de la democracia, costo-beneficio, como organizaciones deben tener una visualización más racional de todo, pero también hay que tener en consideración que básicamente ellos van a estar más ligados a aspectos, ¿no? Netamente dirigidos hacia una racionalidad más limitada, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? En este caso, y aparte de eso, las organizaciones partidistas se van a guiar por lógicas más caudillistas que de la organización en sí misma, ¿no? O sea, ese es el problema que se suscita también aquí. En la estructura de las oportunidades políticas las que determinan el tipo de sistema que constituirá.
Los enfoques sociológicos que se basan en los trabajos de Lifshitz y Rockham, ¿no? Explican las mutaciones en los formatos de los sistemas a partir de las articulaciones cambiantes entre los grupos sociales. Eso también es interesante, ¿no? Bueno, particularmente esto yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, en estos aspectos ligados más, ¿no? A cómo la sociedad va generándose y va cambiando. Pasamos de ser una sociedad, y esto, por ejemplo, yo lo vengo mapeando desde hace un tiempo atrás, bastante, cuando yo comencé a comentarles también de que nuestros sistemas son interesantes en varios sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Realmente, en el Perú, sobre todo hoy en día, han venido desarrollándose y ganando, sobre todo, o han estado pasando a segunda vuelta propuestas políticas que son polarizadoras, o que están, o sea, que polarizan, ¿no? Rápidamente. Claro, y el sistema se vuelve muy polarizado. En el caso de PPK Keiko no tanto, por eso la diferencia de votos no fue tanta. Pero en el caso Castillo, en el caso Humala, ahí fue un poquito más, ¿no? En este caso. Y eso también es algo, y mire, y en el último punto del tema del fraude, ¿no? En este caso también esas narrativas del fraude se suscitan, ¿por qué? Porque ya la diferenciación no es tanta, ¿no? En este caso, entonces, todo depende también, o sea, y eso es lo que dice Lizep y Rockham, ¿no? Por eso yo lo había comentado en una pieza de investigación que también había hecho y había indicado hasta qué punto para nosotros podría ser un clivaje el fujimorismo y el antifujimorismo, ¿no? En el sistema, ¿no? Básicamente político, como clivaje, ¿no? Podríamos considerarlo como un clivage, básicamente teniendo solamente en consideración el comportamiento de las personas en el punto electoral, ¿no? Podríamos dividir así al Perú, ¿no? Porque si ustedes se ponen a ver, si lo analizamos, póngase, desde este espectro, si sobre todo vemos que las candidaturas como la de el Fujimorismo, ¿no? Bueno, en este punto, netamente ligado a Fuerza Popular como partido, pasa a segunda vuelta, el sistema, el país se quiebra en dos. Todo el norte, o prácticamente muchas regiones del norte, básicamente y no todo, no solamente el norte, costa norte, sino también algunas regiones de sierra, no todas, Cajamarca no, por ejemplo, de repente Ancash sí, pero la mayoría son de costa y también de la Amazonía, ¿no? También de la Amazonía. Básicamente la selva nororiental, Loreto, ¿no? Ucayali también, ¿no? Y Madre de Dios, pero todo lo demás hacia, ¿no? Incluso Lima, ¿no? Lima, Ancash, a veces, ¿no? Y toda la parte norte, Huánuco también a veces, pero todo lo demás hacia el sur se pinta de otro color. O sea, ahí tú ves cleavage, norte, sur, pero básicamente por un anti, ¿no? Muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es un tema, ¿no? Lipsen Rockham, clivajes, ¿no? Entonces, el enfoque institucionalista señala la importancia explicativa de determinada institución, generalmente del sistema electoral, Duverger, ¿no? O el sistema de gobierno de Memwery y Scali, las dinámicas de los sistemas, ¿no? Esto es lo que estábamos comentando. No, Memwery y Sugar, ¿no? En este caso, ¿por qué? Acá, en los enfoques institucionalistas señalan la importancia explicativa de determinada institución, partidos políticos, generalmente en el sistema electoral, Duverger, y en el sistema de gobierno como de Menguenin y Sugar. ¿Dónde lo vemos? En Nolen. Nolen lo dice, ¿no? Así de simple. Finalmente, el enfoque partidista coloca a los partidos mismos como las variables explicativas. Claro, una cosa es el partido, ¿no? Y que influyen todos, y otra cosa que también el partido
En este caso es una, si bien es una variable, ¿no? Explicativa, ¿no? En ese caso, también esta, ¿no? En este caso, la manera como los sistemas también se comporten van a incidir en él, ¿no? En este caso también. No se entra de las mutaciones del sistema partidario. Para Sartori, muchos analistas olvidan la capacidad de los partidos para constreñir las opciones de los votantes. Esto es muy importante. Ahí está. Esto, estimados estudiantes, tiene que ver con la oferta electoral. Sí. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Para ver qué ha pasado. Ya, para ver, voy a volver a compartir. Entonces, chicos y chicas, ¿no? En este punto aquí está. Para ver, aquí está, ¿no? En este caso, ya, perfecto. Entonces aquí, ¿no? Es que es cierto. Nosotros decimos, no, no, pero es que la culpa lo tiene. No, es que también los partidos son actores en el propio sistema, en el sentido de que no, pero los partidos, el sistema también, o sea, los partidos políticos inciden en el sistema porque ellos dan la oferta política electoral. Por eso dicen, no, pero la gente, ¿por qué vota mal? No, no es que no siempre, no necesariamente, puede que sí, no podemos negarlo, en el sentido de que ya hemos, y eso es lo que vamos a ir analizando ahora en esta segunda etapa del desarrollo de esto que eventualmente va a ser el sistema, pero también hay algo importante, que nosotros como electores nos regimos a una oferta política y nosotros tenemos que coger solamente de eso. No podemos escoger de algo más. Entonces, si tú me muestras una oferta política que tampoco es tan buena, ¿no? Entonces, yo, ¿de dónde voy a escoger? ¿O que realmente puedo escoger algo que sea del todo bueno? Por eso, este tema de la inscripción de tantos partidos no es sana, no es sana en el punto del análisis del sistema tal cual, pero también, ¿no? Yo particularmente, y de repente aquí puedo tener muchas críticas por lo que voy a decir, ¿no? Pero se supone que teniendo tanto, ¿no? En este caso, y mucho que es nuevo, entonces deberíamos nosotros, como ciudadanos, también ejercer nuestra ciudadanía en el sentido de informarnos, ¿no? Y ver qué cosas o qué tanto de esto hay. Por ejemplo, candidaturas como las que hay ahora, ¿no? Hay mucha gente que es muy interesante en términos de candidaturas que se están proponiendo. Entonces, de repente podríamos un poco ser acuciosos y medir un poco más nuestro voto, ¿no? Y tener una mayor capacidad también para informarnos, para evaluar todo lo que hay, ¿no? Porque dicen, y creo que estamos en toda la justa razón, somos demasiados, sí, pero entonces veamos, pues hay una oferta política que es muy amplia y básicamente las personas le votan más a lo que se conoce, pero como estamos en el Perú, muchas veces todas estas reglas que básicamente rigen la ciencia política en el mundo se vienen rompiendo completamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué no podemos romper una regla más? En el sentido de que, bueno, no siempre gana el que es más conocido. Creo que ya lo hemos visto con el señor Castillo. O sea, el señor Castillo era un desconocido. Tanto es así que la gente en los medios lo criticaban y decía, señor, pero usted no aparece en las encuestas. Y por eso el famoso fenómeno del outsider, ¿no? En este caso, que ya lo vimos en los 90, ¿no? En este caso, y que muy probablemente se volvió a ver con Pedro Castillo, ¿no? En este caso. Y una agrupación política como Perú Libre, que ya había tenido experiencia de gobierno, pero básicamente a nivel regional. Pero el señor Castillo básicamente nunca postuló, nunca fue parte de una organización, o nunca tuvo experiencia en la administración pública, más que porque era profesor de escuela rural. Y bueno, fue dirigente, ¿no? Dentro del magisterio peruano. Pero fuera de eso, me parece que dentro de su hoja de vida
mayor, ¿no? No tenía mayor experiencia, ¿no? Entonces, esas cositas, chicos, chicas, también son importantes, ¿no? Yo creo que esto eventualmente nos debería brindar una visualización muchísimo más amplia, ¿no? De esto que estamos comentando, ¿no? Yo creo que eso también es súper importante en ese sentido, ¿no? Entonces, muchos analistas olvidan la capacidad de los partidos para constreñir las opciones de los votantes, claro, de la oferta. Ahí es donde ellos tienen poder, porque ellos son los que nos dicen qué oferta, ¿no? En este caso, los partidos fijan la agenda también de la competencia y determinan los términos de referencia a través de los cuales nosotros, tanto como votantes como ciudadanos, entendemos e interpretamos el mundo político. Y es un poco eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen capacidad de qué? Tienen capacidad, ¿no? A través de una serie de artificios como los medios y hoy día las redes sociales, ¿de qué cosa? De hacer qué, de hacer qué, de hacer framing, ¿no? De determinar el encuadre, el enfoque informativo también. Es muy importante en ese sentido, ¿no? En este caso, ¿no? En este punto. O sea, en este caso, sí, pues, ¿no? Tienen esta capacidad, ¿no? Y desarrollan sus propias, porque van a desarrollar en este caso sus propias o sus propios, encuadres, ¿no? Básicamente de los fenómenos. Y está bien, ¿no? Porque eso también es parte de, ¿no? Nosotros estamos expuestos a una serie de artificios lingüísticos, chicos, y eso en la clase de comunicación lo van a ver mucho mejor, ¿no? Y de todo eso, y de todo esto que estoy viendo yo, vamos a, ya no como analistas y como estudiosos o académicos, sino ahora ya como académicos, sí, pero ahora desde una perspectiva más estratégica, lo hacemos y lo determinamos y lo usamos. Tenemos un carácter más instrumental en la comunicación y el comportamiento en términos del marketing, ¿no? Así que estos cursos van de la mano y la opinión pública es lo que tratamos de medir con todo esto que en este caso vamos desarrollando. Y mapeamos el mercado electoral de inicio, ¿no? Y vamos moviendo y vamos viendo, ¿no? En este caso, cómo estas estrategias realmente tienen resultados a través de la medición de la opinión. Así es, eso es los cursos que nosotros vamos a llevar en este punto, ¿no? Mir sostiene que la continuidad presentada por muchos sistemas partidarios no debe ser vista como algo problemático, ¿no? Acá dice, ¿no? Que la continuidad presentada por muchos sistemas no debería ser algo problemático. Una vez que el electorado ha sido totalmente movilizado y cuando las estructuras institucionales de la democracia de masas han sido consolidadas, se establece un tosco equilibrio, ¿no? Una vez que el equilibrio se ha consolidado, el sistema partidario puede simplemente generar su propio momento, ¿no? El sistema partidario puede simplemente generar su propio momento, ¿no? En este caso, ¿no? El sistema de partidos se congela a sí mismo, ¿no? Muy bien. Bueno, este equilibrio, creo que es, en este punto vamos a ver, ¿no? Cómo las elecciones se van a dar para realmente evaluar si en este punto estos partidos que hoy en día forman parte, ¿no? del sistema han logrado su momentum, ¿no? Han logrado su momentum, ¿no? Una vez que el equilibrio se ha consolidado, el sistema partidario puede simplemente generar su propio momentum. El sistema partidario se congela a sí mismo. Mira, esto es muy importante. Mira, y yo creo, ¿ok? En este punto que ellos creen que están en su momentum de tal manera que han querido hacer, ¿qué cosa? Todos los cambios que han pensado en su vida, en este punto, de todos los cambios que han pensado en su vida, lo han hecho mientras han sido, ¿no? Y muy probablemente han estado en este momentum, porque han hecho cambios vertiginosos en el sistema, ¿no? En todos los sistemas, en el sistema político, en el sistema electoral, en el sistema de administración de justicia. ¿Por qué pueden hacer eso? Pero, ok, aquí estamos hablando cuando hay una consolidación en el equilibrio del sistema de partidos, pero yo creo que incidiendo sobre todo en un equilibrio sano, pues, ¿no? En el sentido de que los partidos logran realmente concertación. Pero en este punto, yo creo que este momentum
que eventualmente puede tener este sistema de partidos en este punto, se ha consolidado, se ha logrado, pero no necesariamente para una cuestión positiva. Ojo con eso. Eso también es importante, ¿no? Ojo con eso, eso también es importante, ¿no? La capacidad de adaptación y control no descansa solo en los partidos, sino en el sistema mismo. Como señala Snyder, ¿no? El desarrollo de un conflicto puede inhibir el desarrollo de otro porque un cambio radical, ¿no? En el alineamiento se hace posible solo al costo de un cambio en las relaciones y las prioridades de todos los competidores. Esto es importante, ¿no? Esto de acá, vamos a ponerlo en negrita. ¿No? ¿Por qué? ¿No? En el sistema mismo, como se llama, es de Snyder, ¿no? Es Snyder, el desarrollo de un conflicto puede inhibir el desarrollo de otro, ¿no? Porque un cambio radical en el alineamiento se hace posible solo al costo de un cambio en las relaciones y las prioridades de todos los competidores. Esto yo creo que es lo que nos ha pasado como sistema, ¿no? El desarrollo de un conflicto puede inhibir el desarrollo de otro, ¿no? En este caso, las tensiones, ¿no? Las tensiones que hoy en día existen entre la ciudadanía y el Parlamento y eventualmente también entre la ciudadanía y el sistema de gobierno, ¿no? En este caso. Pero ¿con qué fin, no? Al costo de un cambio en las relaciones y las prioridades de todos los competidores. ¿Por qué? Porque buscaban, ¿no? En este caso, no perder lo que ya habían conquistado. Y por eso están tratando de sobrevivir lo más que puedan, ¿no? Están en su momentum, pero no un momentum para la consolidación del sistema, sino un momentum, bueno, hasta qué punto esto sea factible, no se sabe, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces, ¿no? Ward, ¿no? En cuanto a la estabilidad relativa de los sistemas, no obedece a la estructura de clivajes, ¿no? Que es el cleavage, ¿no? Ni a las instituciones solamente, sino que es el resultado de la estructura de la competencia. Aquí está, ¿no? Sino es el resultado de la estructura de la competencia que establece un lenguaje de la política, ¿no? Muy importante en este caso, ¿no? Aquí también, en el cual un particular conflicto es priorizado y donde cualquier alternativa potencial de alineamiento es marginada. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Un poco con esa dinámica de los partidos políticos en el sistema. Pues nosotros somos rivales, todos los partidos son rivales, pero pero cuando se desarrolló el conflicto entre ellos con el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo en el caso del señor Castillo, pues tuvieron la necesidad de sacarlo rápidamente del sistema, ¿no? Con el fin de que, ¿no? Estos cambios o el cambio que se avecinaba respecto, ¿no? Sobre todo con la señora Dina, pues sea menos perjudicial que en ese caso si se seguía teniendo como punto de inicio, de partida, ¿no? O teniendo como parte del sistema de gobierno a alguien, pues que para el sistema no era ya importante, ¿no? Yo creo que eso fue el primer gran punto del quiebre de la fuerza del señor Castillo, ¿no? Haber perdido este liderazgo, no, haber perdido este apoyo de parte de Perú Libre, creo que fue el punto de quiebre, ¿no? Porque ya no tuvo capacidad para competir, o sea, no era un Vizcarra, ¿no? No era un Vizcarra, él no podía, y aunque no era un Vizcarra, de algún modo u otro tiene bastante todavía apoyo en la población a pesar de sus errores, ¿no? Porque en la impronta de las personas, quienes dieron el golpe fue el Congreso, antes que él, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede evidenciar? Porque la señora Dina Boluarte permaneció en el poder hasta hace más o menos un mes atrás. ¿No? Esto es muy importante, ¿no? Esto es lo que realmente a nosotros nos debe interesar. Creo que con este análisis de la performance de los partidos en los sistemas, hemos podido explicar quizás mucho de las cosas que están pasando hoy día, ¿no? Está pasando hoy, ¿no? Hoy en día, ¿no? En nuestra realidad política nacional, ¿no? En ese punto. Chicos, me fui de largo con el tema. Mañana terminamos de ver todo lo que es movimientos, ¿ok? Terminamos de ver todo lo que eran movimientos y grupos, y ya la próxima semana, bueno, vamos a ver, chicos, de todas maneras, si es que es necesario
les pediré de repente que para el próximo, es que lo que pasa es de que yo tengo que explicar. Entonces, si no explico, miren, cuántas cositas no se llegó a explicar la última vez y discúlpenme también porque no pude estar en la clase de hace 2 semanas, pero estuvo un poco mal y todavía sigue un poco mal, la verdad, pero vamos a tener clase, ¿no? Entonces, pero mira, qué importante es que se explique, porque una cosa es que usted lo leas y que lo lees bien, porque tú eres un chico, una chica muy capaz, yo lo sé, pero otra cosa es que lo pongamos en debate, ¿no? Y podemos hacer una profundización de lo que estamos hablando con cosas muy concretas en la realidad. Ese es el aspecto trascendental para mí en ese sentido, ¿no? Y que ustedes también puedan ser partícipes de estos debates, ¿no? Me encanta cuando ustedes también intervienen. Mañana lo vamos a hacer con más claridad dentro de nuestra clase, ¿sí? Les agradezco muchísimo su participación, estimados estudiantes. La señorita Yulisa me está ayudando con la grabación y mañana nos vemos a partir de las 6:40, que vamos a comenzar de lleno nuestra clase. Les agradezco muchísimo. Cuídense, un abrazo. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Cristian, Génesis, Nadia, Buenas noches, Omar. profesor.